Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras de profesión. Vamos a comenzar la cuarta actividad de este homenaje que le hemos denominado Reflexionando sobre María Claus y Óscar Toro. En primer lugar, como es agradecido, tiene la palabra la concejala teniente alcalde Adela de Mora, que en representación del ayuntamiento está esta tarde aquí. Queremos agradecer, luego habrá ocasión de decirlo, pero queremos agradecer expresamente al Centro de la Comunicación y el Ayuntamiento la disponibilidad que nos ha dado en todo momento para que podamos acceder a estas dos mesas redondas que vamos a celebrar. Adela, cuando tú quieras. No, yo no me voy a quedar aquí. Vale, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias, Guadalupe, por contar con el Ayuntamiento para hacer este merecidísimo homenaje a Óscar y a María. Estos espacios, todos los espacios municipales, en este caso el Centro de la Comunicación, que sepáis que está a disposición de los ciudadanos y nosotros lo que queremos ver en los espacios municipales llenos de vida y llenos de actividades culturales, como nos ocurre en esta ocasión, o todas las que vosotros demandéis. Yo tuve la suerte, como la mayoría de vosotros, de conocer a María y a Óscar, y a todos se nos hizo un nudo en la garganta y se nos desgarró el corazón cuando nos enteramos de la terrible noticia. Todos los homenajes que le hagamos son pocos porque son personas, son personas, vamos a hablar en presente, muy solidarias, con unos valores increíbles, generosas y que siempre llevaban a Huelva por todo aquello que hacían. Hoy tenemos, lo comentaba con las personas que he tenido la oportunidad de saludar al principio, tenemos sentimientos encontrados. Es un día bonito porque ellos desde arriba estarán disfrutando, María menos, que le gustaban menos los reconocimientos y el ser protagonista, pero que estoy segura que se sentirán orgullosos del trabajo y del legado que han hecho para nuestra capital, nuestra provincia, Andalucía y para toda España, porque son referentes. Ellos defendían la igualdad, defendían la solidaridad, y Huelva lo es. Huelva es una ciudad inclusiva, solidaria, amigable, y creo que ellos son dos valores que lo reflejaban muy bien. Hoy tenemos dos mesas redondas, la primera dedicada a María, con personas, Juan, Julián, Remedios, Maripaz. Tú seguro que también intervienes, todos los compañeros que estéis, que queráis compartir y poner en valor toda la obra y todo lo que María y Óscar nos han dejado, porque es justo y merecidísimo que ensalcemos cómo dos personas anónimas han podido contribuir tanto y han dejado una huella tan importante a pesar de su juventud. Así que yo daros las gracias a los organizadores, al Círculo Ateneo, daros las gracias a todos los presentes, y que esto no sea un punto y final. Tenemos que seguir manteniendo viva su memoria. Nosotros desde el Ayuntamiento estamos convencidos, ya os enteraréis más adelante de otro homenaje que le vamos a hacer, que le corresponde a la alcaldesa anunciarlo y no a mí, porque personas que dejan huella como la han dejado ellos dos, no tenemos que olvidarlas. Así que disfrutar mucho, yo lamentablemente me tengo que ir al Gran Teatro para otro tema, disfrutar mucho de las mesas redondas y saber que ellos desde arriba estarán también aplaudiendo y dando las gracias por todo. Así que gracias a vosotros. Bueno, muy brevemente, porque no quiero consumir tiempo que no me corresponde a mí. Prefiero que sean ellos los que están aquí hoy. Como decía Adela, hoy es un día especial. Es la cuarta, como si estuviéramos en la sevillana, que queremos que sea también un día alegre, no queremos que sea un día triste. Vamos por la cuarta actividad que estamos celebrando el Ateneo. Las tres anteriores, como sabéis, han sido pues, de fotógrafos y precisamente ayer una magnífica conferencia del presidente de Médicos del Mundo, y se ha hablado y se ha discutido y se ha alabado y se ha ensalzado la labor que hacía María y que hacía Óscar. Pero hoy es distinto. Hoy están aquí sus amigos, están sus compañeros, están con los que ha trabajado codo con codo, con los que han disfrutado, con los que han discutido,
en definitiva con los que han vivido. Entonces, hoy es un día especial, pero tiene que ser un día de recuerdo, de alegría y de reconocimiento. Vamos a dejar la tristeza a un lado. Yo les digo al presidente siempre que se emociona cuando habla, que no tiene que hacerlo. A ver si soy yo capaz de hacerlo hoy sin emocionarme. Entonces, solo recordaros que nos queda una actividad, que cerramos mañana con el juez Baltasar Garzón, que estará en la UNIA, a quien quiero muy especialmente agradecer, a María de la O, que está aquí, su directora, la directora de la sede iberoamericana de la Rábida. Yo le sigo llamando iberoamericana, aunque sé que así no se le dice. Por la rapidez y por la implicación que ha tenido para que podamos celebrar allí la conferencia. También no quiero olvidar, porque ya digo, no es de bien nacido no ser agradecido, la Diputación, el Ayuntamiento, que ya quiero que se lo manifieste y se lo diga a la alcaldesa, el Puerto de Huelva, la Asociación de la Prensa, mi querida Asociación de la Prensa, representada aquí por Aurora, también el Colegio de Periodistas, también está aquí el presidente Hipólito, bienvenido, y muchos compañeros y compañeras de la asociación, que también se ha volcado para que podamos hacer este reconocimiento. Y no me queda nada más que, creo, que de todos los que he dicho, el Puerto de Huelva, que también hay que reconocer, y la Fundación Caja Rural del Sur. Con todos estos agradecimientos y con todas estas cosas que he dicho, no consumo ya más tiempo y vamos a disfrutar de las cosas que hacían y decían los amigos de Óscar y de María. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Guadalupe Ruiz, por supuesto a la concejala, y dar las gracias a todos y cada uno de los presentes aquí en este Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Yo creo que no hay lugar más idóneo para un homenaje, un acto que queremos que sea feliz, alegre y para recordar y poner en valor esa labor tan maravillosa que hicieron tanto a nivel profesional como personal, tanto nuestra compañera fotógrafa, gestora cultural también, María Claus, y por supuesto Óscar Toro, periodista, su marido. Los dos nos dejaron el pasado mes de enero, como sabemos, en ese trágico accidente ferroviario de Adamuz, y realmente a mí me gustaría desde aquí, por un lado, agradecer al Ateneo de Huelva que haya pensado en realizar esta programación tan especial, este homenaje, además de una forma tan completa, utilizando distintas sedes. Estamos hoy aquí en el Centro de la Comunicación, pero también comenzaba esta programación con el título de Reflexionando el pasado lunes, y lo hacía pues en la Diputación Provincial de Huelva. También ha estado en otras sedes y va a estar mañana en la Universidad Internacional. Creo que muy necesario este homenaje, este recuerdo, y desde luego felicitar por traer a Huelva al director del Centro de la Andaluz de Fotografía, Pablo Juliá, al presidente de Médicos por el Mundo. Yo creo que una programación, por supuesto, Baltasar Garzón, jurista, que viene mañana, y yo creo que la calidad también de las personas que forman parte tanto de esta mesa redonda como a continuación la mesa redonda, que estará más centrada, más dedicada a Óscar Toro. Óscar y María eran dos personas extraordinarias, lo sabemos, tanto en lo personal, donde los valores humanitarios, el compañerismo y el estar siempre dispuestos a ayudar con creatividad de una forma diferente eran, yo creo que algo común en ambos. Eso se hacía querer, y la prueba es que Antonio Rus, el presidente del Ateneo de Huelva, me decía: Maripaz, no hay persona que no he llamado y me ha dicho inmediatamente que sí. Y yo le agradecía, y paso ya a presentarles a las personas que forman parte de esta mesa redonda, le decía a Remedios Malvarez, justo cuando entrábamos, le agradecía enormemente que esté aquí con nosotros, porque sabemos sus compromisos, vive en Sevilla, su familia, etcétera, y ella me decía: es lo mínimo que puedo hacer por María. Pero lo mismo con Julián, con el que he tenido la oportunidad también de hablar esta mañana, con Juan, que personalmente nunca habíamos coincidido, pero por supuesto que conozco y he tenido la posibilidad de ver su magnífica trayectoria, y yo creo que son las personas
más idóneas para hablarnos de María, de esa labor que tenemos que poner en valor y, por supuesto, también de María como persona. Así que, si les parece, paso ya a presentarles a nuestros invitados, también a nuestra invitada, y a lo largo de la mesa redonda también os invitamos. Estoy segura que ellos también agradecerán que si en algún momento quieren hacer alguna puntualización, reflexión, quieren comentar algo, levantamos la mano perfectamente y pueden, por supuesto, intervenir. Sí me gustaría, antes de nada, también destacar que María Claus pues no solo era fotógrafa, sino que era una persona con una sensibilidad y una creatividad especial. Esto la hizo pionera, pero no porque queramos decirle que fue una persona extraordinaria, sino que fue pionera en muchos ámbitos. Por ejemplo, el ser la primera mujer, fíjense, en conseguir el premio, que además es un premio a nivel nacional, pero que tiene carácter internacional, que es el Premio Luis Baltueña a la fotografía humanitaria. Lo hacía desde aquí, desde Huelva, y siempre pues con esa mente queriendo hacer las cosas diferentes. Y a partir de ahí ya sabemos su enorme trayectoria desde que estudió en la Universidad de Madrid, estudió comunicación audiovisual, se especializó en fotografía documental, y la verdad que tenía una forma de mirar muy especial. Lo hemos visto, por ejemplo, recientemente en el Museo de Huelva con esa maravillosa exposición de La Joya, o también el haber participado en traer a Huelva el legado de José Caballero, o también en tantos y tantos proyectos que hacía y donde ella siempre pues ponía su sello personal. Muchos proyectos, tanto de María como de Óscar, se quedaron en el tintero. Ellos estaban trabajando y realmente queremos que esta mesa redonda sirva para conocerlos un poco mejor a través de esas personas que compartieron con ellos su trabajo y su vida. En primer lugar, me gustaría, como decía, agradecer y darle la bienvenida a una directora de cine de Huelva, fotógrafa, como es Remedios Malvarez. Buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues es de obligado cumplimiento, aunque todos conozcamos a Remedios de sobra, pero me gustaría destacar algunos datos que hacen también, por supuesto, especial a Remedios, pionera también, desde luego, en muchos ámbitos, y ella, pues con una formación fotográfica y audiovisual, pues la verdad que nos ha enseñado también a ver de forma distinta a través de sus documentales. Un punto de inflexión en su vida se produjo en el año 2014, cuando fundaba pues Producciones Singulares con Arturo Andújar, una productora que ya al año siguiente conseguía un reconocimiento, el Premio Talentia, y que nos ha dejado trabajos tan magníficos como, por ejemplo, Silencio, Alala, que yo creo que todos lo hemos conocido por la cantidad de premios, ASECAN, premios y reconocimientos, desde luego, a la dirección. También ese documental de Menese, también premio ASECAN, así como otros reconocimientos. Y a partir de aquí, Picorreja. Y además, muy recientemente, me ha encantado esa producción. No he tenido oportunidad de verla, pero sí ya el planteamiento, desde un punto de vista antropológico, el hablar del fandango de Huelva, además, contando con la presencia de los grandes de esta tierra, desde Arcángel, bueno, por supuesto, Sandra Carrasco, Argentina, Rocío Márquez, Jeromo y muchísima gente. También tiene otros proyectos que pronto van a ver la luz. Y Remedios, te llamó Antonio, dijiste enseguida que sí, porque para Remedios Malvarez, ¿quién era o qué te dejó como legado María Claus? Pregunta difícil. Bueno, me toca a mí empezar. Lo primero, buenas tardes a todos y a todos. Y muchísimas gracias, primero por la invitación, segundo por organizar algo así. Creo que para mucha de la gente que conocíamos y queríamos a María, esto es un poco una sensación de deberle algo, y te llaman y te dicen ven a saludar, y por supuesto que creo que todos y todas las que nos has convocado lo hacemos encantados, porque de alguna manera es una forma también egoístamente de cubrirme un propio duelo, ¿no? Es decir, bueno, yo no vengo a hablar de mí, pero cuando yo me enteré de esto yo no era capaz de verbalizar, o sea, me quedé un poco en shock y tardé 1 o 2 días en decir, joder, que esto es verdad, ¿no? O sea, no. Entonces, cuando alguien especial desaparece sin despedidas de esta manera tan injusta, ¿no? Nunca es justa la despedida, pero en este caso creo que todavía es más injusta, siendo María
os agradezco que me hayáis invitado porque para mí forma parte un poco de ese duelo, ¿no? Eso lo primero. Y en cuanto a qué era María, pues María era un ser de luz. O sea, no podía ser otra cosa que dedicarse a la fotografía porque la forma que tenía María de mirar, muy pocas personas podían tener esa manera de mirar. Yo la conocí hace muchísimo tiempo porque ella era un par de años más joven que yo, pero 2 mujeres dedicándonos a la foto en aquella época éramos muy pocas. Y claro, teníamos cierta complicidad por esa pasión que de alguna manera nos unía, ¿no? También tuve ocasión de estar con ella en WOFES, he estado con ella en jornadas en la universidad, la unía, hemos compartido muchas tardes en playa, en fin, que no nos veíamos habitualmente porque vivíamos en 2 ciudades diferentes, pero sí había una complicidad y cuando yo a lo mejor empezaba un proyecto se lo contaba o ella empezaba un proyecto me lo contaba. Entonces, pues era una persona que creo que tenía una manera de mirar y de transmitir lo que miraba para mí única. Recuerdo cuando le dieron un premio, no sé si fue el Meridiana, otro, la Junta de Andalucía, que yo tuve que hacerle la pieza audiovisual para la presentación de ese premio. Y claro, lo último que quería María era que se le grabara, se le hiciera fotos y tal. Y digo, mira, que voy a ir yo sola, que esto te va. Y digo, vamos a empezar una cosa. Empiezo contigo de espaldas. Y empecé de espaldas porque le costaba que le grabara de frente. Y esa era María, no quería nunca protagonismo, no quería nunca... para ella eran sus obras y ella estaba detrás. Y esa forma de ser tan especial lo trasladaba en todo lo que hacía. Bueno, seguiremos compartiendo, por supuesto. Como bien has dicho, WOFES también, qué importante esa labor que ha realizado María junto a Gele Fernández y María Luisa Oliveira, y qué importante también el abrir un camino, por ejemplo, María, Remedios y otras poquitas mujeres en el mundo audiovisual y de la fotografía, que tradicionalmente ha sido un mundo de hombres y donde Remedios, por ejemplo, pues ha conseguido abrir, yo creo que no un camino, sino una autopista, ¿no? Ella ha conseguido, no lo he comentado en su presentación, pero sí me gustaría resaltarlo, que ella, bueno, no solo tiene también ese premio Meridiana, sino que tiene la medalla de la ciudad de Huelva, la medalla de la provincia de Huelva, ha sido reconocida como una de las mujeres del año por el Ayuntamiento de Sevilla, así que estamos muy orgullosas también y muy orgullosos también de que seas de Huelva y lleves el nombre de nuestra tierra, bueno, pues fuera de nuestras fronteras, no solo andaluzas, sino incluso más allá. Seguimos hablando, Remedios, si te parece, porque me gustaría saludar en esta ocasión también a Julián. Sí, Julián, seguimos así. Y la verdad que Julián Pérez también es un hombre que se ha hecho a sí mismo y es una expresión, pero una expresión hecha, pero que en este caso se cumple porque es una persona que se ha hecho día a día con su cámara a cuesta, un hombre, y que prácticamente no hay compañero del mundo de la comunicación, no hay persona de los ámbitos sociales, políticos, económicos, educativos o culturales de Huelva que no lo conozca, porque lleva muchísimos años trabajando y contando lo que sucede a través de su cámara. Fotoperiodista, periodista y redactor gráfico, como es Julián Pérez, que ha obtenido por su labor pues numerosos reconocimientos también. Ha conseguido, por ejemplo, el Premio de Periodismo Ciudad de Huelva en varias ediciones, pero también ha sido reconocido por la Asociación de la Prensa de Huelva con el Premio Ángel Serradilla, porque es una persona, desde luego, que transmite los mismos valores que tenía Ángel, el ayudar a los compañeros siempre que lo necesita. Ahí está Julián, podemos dar fe de ello. Y luego, además, también una persona que no solo habla de lo que sucede en el día a día, sino que también busca una mirada y tiene esa mirada también social, ese contenido social siempre en todo lo que hace. Julián, agradecerte enormemente que estés aquí con nosotros, porque además tengo que decir que Julián a las 8 de la tarde tiene que estar en Niebla. Profesionalmente, ya sabéis que este oficio no tiene horarios y él ha querido estar aquí, por supuesto, también ante la llamada, porque ¿qué suponía para ti, si podemos decirlo? Sé que para ti es muy difícil hablarlo. Es difícil, sí. ¿Qué suponía para ti María Claus? Bueno, María Claus era compañera, pero ante todo era una gran amiga mía. Nosotros nos conocimos pues hace más de 35 años. Y
Y yo los recuerdos que tengo de María son en blanco y negro, no por los años que hace que nos conocemos, sino de las horas en laboratorio y cuando los periódicos se hacían con película en blanco y negro. ¿no? Y María, yo creo que no me equivoco si digo que fue la primera fotoperiodista, la primera mujer fotoperiodista de Huelva. A ella le costó, en principio le costó trabajo porque era tan sensible que nuestro trabajo igual tenías una fiesta que tenía algo desagradable y esa sensibilidad que ella tenía le daba mucho problema, pero bueno, después se fue acostumbrando y lo llevó. No sé, la verdad que estoy nervioso, perdonadme, pero es la primera vez que hablo en público sobre María. Me cuesta mucho, me cuesta trabajo hablar en público, pero sobre María me cuesta muchísimo más trabajo. Así que habla con él y después ya... Bueno, pues se lo piensa, Julián. Bueno, pues Julián, por supuesto, vamos a seguir hablando y estoy segura que van a surgir muchas ideas a lo largo de la tarde. También te agradecemos y vamos a saludar, como bien nos indicaba Julián, a Juan Sande también, una persona que también tiene una historia más que interesante y que llega al mundo de la fotografía por su amor a la imagen. Poco a poco la va conociendo, aunque profesionalmente se dedicaba a algo bien distinto. Ingeniero, delineante, se ha dedicado pues casi toda su vida al mundo del sector naval. Y me dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con la fotografía? A priori nada. Él comienza, digamos, hacia 1982, cuando comienza a interesarse por el mundo de la imagen, empieza a investigar, y ya es en 2010, fijaros ese gran bagaje que tenía ya detrás. Es en 2010 cuando ya decide, bueno, esto es lo mío, eso es lo que me gusta, a lo que quiero dedicarme, empieza a experimentar también con un máster experto en fotografía y además, bueno, pues con reconocimientos y exposiciones colectivas e individuales, no solo a nivel nacional, también internacional, y siendo también una persona muy sensible, como hablaba Julián. María, desde luego, tenía mucha sensibilidad, pero cuando vemos las obras de Juan, también vemos que es una persona que mira diferente y que tiene una forma muy especial de crear, ¿no? De mirar y de hacer esas imágenes. Juan, así para iniciar la conversación, ¿algún recuerdo que tengas de María, alguna cuestión que no vayas a olvidar nunca de ella? Mira, yo relativamente soy, aunque soy un poquito más mayor, ¿no? Pero relativamente soy el más alevín en cuanto al conocimiento de María, porque empecé a tratar con ella íntimamente como hace 10 o 15 años nada más, vamos, que quiero decir que no es como tú, que hace 30 años que la conoces del fotoperiodismo de Huelva, básicamente, ¿no? Yo recuerdo a María, porque además del sector naval yo también he estado en otros tipos de historias, ¿no? Y trabajé durante algún tiempo, algunos años, en la Fundación Baldoco, allí en el Torrejón, en fin, que me movía bien. Y llegaba ella a hacer fotos, y yo las recibía, sin saber, vamos, que no teníamos ningún tipo de... Y sin embargo, cuando estamos allí ya, en el mismo Baldoco, en el Torrejón, iba ella, porque le pedíamos que hiciera fotos, nos hiciera fotos, porque no teníamos nada, allí estábamos todo el mundo ahí a dos velas, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Y entonces ella llegaba, nos hacía reportajes, nos acompañaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue mi primer contacto con María, y la verdad que lo recuerdo con tanto cariño y porque fue solidaria, ¿no? Entonces, y después, a lo largo del tiempo, cuando yo ya decidí, digo, yo quiero ya dedicarme a la fotografía de lleno, en fin, que ese cambio, los cambios de la vida de uno, ¿no? O de mucha gente, no de uno, sino de mucha gente, pues ya dejé todos los barcos y dejé todas esas cosas y ya me dediqué a la fotografía, y entonces ya es cuando conectamos directamente, ¿no? Porque yo creo que sí, yo creo que conectábamos por esa forma de mirar, lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que esa fue la conexión, y a partir de entonces pues empezamos a hacer trabajo juntos, hacíamos historias, y bueno, y lo más destacado que llevamos haciendo pues 6 años ha sido la organización del festival
Fescomarcas, ¿no? de aquí de Huelva, que lo hacía el colectivo We Are Photo, que ella pertenecía a ese colectivo, como yo, al 30%, vamos. O sea que estaba dedicada a eso exclusivamente. Y entonces ahí sí que conectamos, ya a partir de ahí, ya la verdad es que empezamos a trabajar juntos muy bien, y ella efectivamente con una visión diferente, ¿no? Totalmente diferente, se encargaba de ciertas cosas que ya, esas cosas que tenemos que hacer, que ella hacía, pues la tenemos que cambiar. O sea, no hay sustitución, esa es la palabra. O sea, simplemente hay que cambiar el sentido, hay que cambiar y ya está. La harán otras personas, pero no eso. Entonces, esa es mi reflexión y eso es mi conexión con María. Bueno, pues muchísimas Después, otra cosa que quiero decir, se me ha olvidado, espérate. Me parece importante la reflexión que tú hacías, ¿no? Decía, tenemos que visualizar esto con alegría. ¿No? Yo creo que ya hemos llorado. Ha sido una desgracia total y absoluta, una tristeza increíble y la verdad, nos hemos roto todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Pero yo creo que ya tenemos que ver a María, a Óscar, por supuesto, con una visión alegre, con una historia de sentimiento, de decir, me cago la más, ¿dónde estás? ¿No? Nada más. Bueno, en general habéis destacado, cada uno desde vuestro punto de vista, esa luz, esa sensibilidad, esa forma de mirar. Al fin y al cabo era el sello de María. ¿Consiguió María que su obra se conociera por sí misma? Igual que cualquier otro artista, vemos un cuadro de Van Gogh y que sabíamos que era de ella. ¿Tenía su sello personal? ¿Qué consideráis? Yo creo que sí. O sea, si había algo, como creo que lo hemos destacado todo, ¿no? Que era esa forma tan especial de mirar. O sea, yo creo que cuando tú haces una foto tú puedes mirar y detener un instante, y María era de las que no miraba a otro lado. O sea, sacaba lo que ella quería sacar, le ponía alma a lo que quería sacar. Entonces, eso es algo más que una técnica. Eso es una complicidad brutal que tienes que tener con la situación, y sobre todo ella tenía una complicación, una implicación social para tratar esos temas sin caer en lo amarillo, con respeto, con dignidad, que es que creo que es como hay que hacer ese fotoperiodismo. Entonces, yo creo que sí ha dejado una huella, aparte de los reconocimientos que ha tenido, ¿no? O sea, porque en la labor periodística, al fin y al cabo, estás trabajando para otros, pero ella tuvo la oportunidad y el convencimiento de que tenía que hacer una obra muy autoral, y ella lo mantuvo, y creo que sí, que ha dejado una manera de plasmar. O sea, yo creo que esos retratos que hacía María a esas mujeres, a esos migrantes, a mí me parecen brutales, o sea, sinceramente. Y sí hay mucho de cada uno, porque como te decía antes, ¿no? Tú haces una imagen y no solamente es lo que ves, sino lo que pones de ti es lo que ves, ¿no? Entonces, María era de esa complicidad con las cosas que le rodeaban tan grande que era inevitable no identificar una foto suya a ese nivel, vamos, por lo menos para mí. Sus fotos llevaban su sello, ¿sabes? Era algo... Tú veías una foto y decías, esta foto es de María. En momentos así en prensa, en momentos duros, críticos, había quien buscaba el llanto, ¿no? Pero ella ahí bajaba la cámara. Y al día siguiente veías la portada del periódico y decías, la madre que la parió. Claro. Vaya la foto que ha hecho, ¿sabes? Eso que te decía, el no mirar para el otro lado, pero desde la dignidad y el respeto, porque claro, ella jamás aprovechaba el dolor ajeno. Jamás. Trabajaba en circunstancias y en imágenes y con personas y colectivos que lo fácil era dejarte llevar por el dolor ajeno, sí, y sin embargo era lo último que hacía. Era lo rápido y lo que te pedían en el periódico. ¿Sabes? Que ella muchas veces decían, pero le decían, vamos a ver, ¿no tienes otra foto? No, esa foto, ¿sabes? Y esa foto decía mucho más que una persona llorando o un conflicto. Buscaba el momento y la clavaba. Sí, sí, ahí está claro que María tenía un sello personal, y además en todo su recorrido histórico de la fotografía, no solamente, sino que
seguramente nos ponemos a analizar el recorrido, el trabajo de María, y con toda seguridad descubrimos una fotografía de la época del periódico y descubrimos otra ahora y tiene la misma sintonía. Yo descubrí, bueno, coincidí con ella hace ya tiempo, por lo menos 20 años casi, en un taller que daba a un fotógrafo importante de España, bueno, Navia, ¿no? Y lo daba en la UNIA, en Sevilla. Entonces yo cogí, me apunté y apareció ella, también de alumna, estábamos los dos, no sé cuál. Y sabéis que María, todo el mundo lo sabe, era súper tímida a la hora de enseñar su trabajo, enseñar ciertas cosas. Siempre estaba, no, esto no quiero enseñarlo. Era muy, aunque después se daba y después no, pero al principio. Y yo descubrí ahí el trabajo que ahora mismo está, bueno, o sea, el de la prostitución. Y entonces, hace 20 años tenía ya fotografías de prostitutas, pero con dignidad, como lo que tú decías. Prostitutas que eran personas mayores. Eso es. Era un trabajo muy difícil. Hombre, de personas mayores que habían vivido el tema y seguían viviendo, estaban. Y hace 20 años ya ella enseñó ese trabajo allí, pero de una forma, porque vino con un trabajo de pajarito. Y claro, este hombre, Navia, cuando yo vi el trabajo, dice, esto que sí, como diciendo, ¿no? Hombre, no, unos pajaritos que yo me encontré. Esto, claro, ya después, cuando este hombre descubrió, ¿pero esto qué es? ¿No? Entonces, ella era tremendamente tímida, y entonces, fijaos que la trayectoria seguía con la misma visión muy especial, ¿no? La misma forma de fotografía, un estilo propio. Qué difícil es conseguir ese estilo propio, y más, como decía Remedios, siendo mujer, joven en aquel momento, y haberse hecho un nombre en un mundo tan volátil como este, que te surgen muchos proyectos este año, pero quizás el año siguiente no te surge nada, porque o bien no se da o nadie se acuerda justo de tu nombre, pero ya has sabido no solo mantenerse, sino ir creciendo. Fijaros ese maravilloso trabajo que ha hecho en el museo con esa exposición preciosa de La Joya, que ha sido uno de sus últimos trabajos prácticamente, y sin embargo ahí estaba todavía, no solo haciendo su trabajo, sino creciendo, ¿no? No solo se quedó ahí, se mantuvo ahí, sino que fue haciéndose un camino propio, ¿no? En una cuestión tan complicada como el mundo de la comunicación, como la gestión cultural, y que ya decimos con ese sello propio, ¿no?, que conocíamos. No es fácil, ¿no? Vosotros que sabéis cómo es esto. María comenzaba un proyecto, pero mientras estaba en la realización de ese proyecto ya tenía en mente otros dos, ¿saben? Esa cabeza no paraba, ¿no? Cuando a Muguruza le dieron la medalla de la provincia, estuvimos almorzando en el Lepe con Espínola y con Iván, antiguos compañeros, y ella ya tenía un proyecto que me estuvo contando, que quería que yo participara, y yo decía, no, yo no tengo tiempo, no, hombre, y tenía un proyecto fantástico, y estaba elaborando, o sea, estaba pariendo uno, ¿sabes? Era una cabeza tremenda. Y sobre todo era una persona muy libre en ese sentido. A ella no le gustaba estar atada y le gustaba tener su espacio de creación. Eso que le dijera lo que tienes que hacer no molaba. Y como te decía antes, ¿no?, que ponía mucho de sí misma en todo lo que hacía, y le gustaba esa intimidad que te da la fotografía, ese sentido voyeur que eres tú sola con lo que ves. Pues yo recuerdo algunas veces que le decía, oye, este trabajo que has hecho yo lo llevaría al audiovisual, tal cual. Dice, eso es que hay que ir con mucha gente y con mucho chisme. Ella no quería perder esa intimidad que tenía con la cámara, que eso cuando te pasas al audiovisual un poco lo pierdes, ¿no? Y ya te digo, creo que además tenía una mirada fotográfica que le hubiera aportado mucho al cine. De hecho, a ella le gustaba muchísimo el cine, ¿no? Y en WOFES trabajábamos, y ella analizaba las películas desde el punto de vista fotográfico, que eso es un defecto con los que somos fotógrafos también lo hacemos, ¿no? Y esa intimidad que ella tenía con la imagen, le gustaba hacer las cosas ella sola. No quería
no quería el ir con mucho equipo, con mucha gente, con mucho ruido. Me gustaba hacerlo y disfrutarlo, ¿no? Juan, es un trabajo muy solitario, ¿no? Lo de la fotografía, sí, sí. al fin Sí. y al cabo, ¿no? Lo que pasa es que María, una de las cosas que sí yo, bueno, congeniamos en ese aspecto, es la propia dinámica de un equipo, ¿no? Ella también era muy individual a la hora de hacer el trabajo, pero después, a la hora de organizar ciertas cosas, no era tan individual, ¿eh? O sea, yo he tenido esta experiencia con ella y desde luego os digo que vamos, que dinámica totalmente participativa conmigo y con el equipo de We Are Photo, ¿no? Después a lo mejor con otra gente no, pero sí en un ambiente íntimo y en un ambiente que no, y lo que tú dices, Julián, una cosa dinámica, una cosa, empezamos. Bueno, ha habido años que, María, que no tenemos un puto duro, que no nos podemos gastar más, hija, de verdad. No importa. Al final teníamos el dinero, ¿no? O sea, yo en el festival me encargo del dinero, ¿no? Y al final tenía que buscar dinero, ¿no? O sea, que quiero decir con esto que es que generaba hasta confianza, ¿no? El tema. Esa dinámica que tú dices, cuando yo te decía esa individualidad, era cuando ella estaba creando cosas. Bueno, sí, cuando sí. ella se relacionaba con las cosas a nivel de grupo, por ejemplo, yo creo que los escenarios, los carteles, lo que ha hecho un WOFES, esa imagen de un festival que tenía un nivelazo, esa sensibilidad que le ponía a las presentaciones, decía, joder María, que te has montado aquí, y ha cogido 4 plantas, no sé qué, no sé cuánto, y tenía ese sello de que María se había dedicado a presentar aquel evento, ¿no? Y claro que hacía equipo, por supuesto, es que era muy fácil trabajar con ella porque te lo hacía siempre todo fácil. Claro. Hay un detalle, al hilo de lo que tú estás diciendo, hay un detalle que me acordaré siempre, y que cuando llegamos, nosotros el festival lo hacemos en pueblos diferentes todos los años, ¿no? Y además pueblos que no pasan de 2.000 o 3.000 habitantes, o sea, imaginaros, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho, el pre hay que trabajarlo mucho, ¿no? Y lo primero que hacía María, pues ella se encargaba de poner, quitar, y lo primero que era, le decía al alcalde, ¿dónde tenéis el almacén municipal? Sí, en serio. ¿Y para qué quiere? Se traía del almacén lo que hubiera, o sea, chismerío, esto, lo otro, lo ponía allí y coño, pues mira, no queda más, si queda está bien y todo. O sea, un poco al hilo de lo que tú estás comentando, ¿no? El primer festival de WOFES que hicimos, que ahí sí estuve yo bastante más implicada, pues tampoco había un duro. Y claro, había que darle de comer un poco a la gente. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a casa de María. A su casa. Pero es que María coció las gambas. Después de decorar el WOFES, pues coció las gambas y nos fuimos a su casa, porque tenía que atender a la gente que venía de fuera. Entonces, esa generosidad y esa implicación que ponían todos, te dice mucho qué tipo de persona había detrás. Así, lo único que espero es que no me llueva, entonces sí que si no, no sé qué vamos a hacer. Pero que esa manera de compartir todo, eso era algo también muy especial, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir que también tuve oportunidad de trabajar con María, evidentemente ella encargándose de la imagen, yo de los textos, pero qué maravilla hubiera hecho todos los proyectos y de hecho teníamos algunos ahí hablados que al final no han podido ser, pero realmente era... Muchas veces te llamaba a las 11 de la noche, pero yo también soy así, yo puedo trabajar a lo mejor a las 2 de la mañana y ella podía echar todas las horas que fueran. Y como decíais, era un alma libre, no podía estar atada a horarios, sino ella trabajar cuando pudiera, lo necesitara, pero sí que se trabajaba muy bien con ella y tengo que decir que qué meritazo, WOFES. Es cierto que ella es la pata de una mesa de 3 personas, pero qué maravillosa la imagen, cómo estaba todo cuidado y haciéndose desde Huelva una muestra, trayendo películas, trayendo artistas de reconocimiento internacional. Siempre me ha parecido casi un milagro, ¿no?, que se hiciera ese festival con esa categoría desde la edición 1. Sí, yo creo que fue una osadía que María Luisa, Gele y María
decidieran, además con poco tiempo, para preparar hacer la primera muestra de cine de mujer, que creo que en Andalucía no había ninguna en aquel momento, fue la primera además, ¿sabes? Y claro, organizar una muestra de cine de este tipo te supone traer invitados, darle alojamiento, cuidarlos, derechos de película, organizar programaciones. Bueno, pues creo que la primera muestra se hizo como en 3 meses o algo así, ¿sabes? Porque había muy buena voluntad y disposición, porque las 3 funcionaban, porque las 3 tenían muchas más ganas e ilusión, y se hizo un poco con el corazón. Por eso te decía que como no había dinero, pues María nos abría las puertas de su casa para darle de comer a la gente que venía, ¿no? Entonces, claro, pero el nivel que se ha llegado a conseguir, porque María Luisa me decía, este año va a ser muy difícil, porque yo no pude venir, porque el día que se inauguraba WOF estrenaba yo en Málaga, y llegar a 10 años y sobre todo el nivel de gente, de directores, de técnicos, de todas las mujeres que han pasado por aquí y de películas, yo creo que es un regalazo a la ciudad, y siempre se lo decía, digo, esto es un regalo que le hacéis a la ciudad brutal, ya no lo podéis parar. ¿Cómo se podría poner en valor ese trabajo de María, que sí, nosotros estamos aquí hoy, lo sabemos cómo trabajaba, pero la memoria muchas veces, sobre todo colectiva, pues es muy frágil. ¿Cómo se puede seguir poniendo en valor ese legado que nos deja María y que tiene tantos trabajos? Porque hemos destacado solo algunos de ellos. ¿Cómo creéis que se podría hacer? Yo creo que el valor nunca se va a perder, la verdad, y no nos tenemos que preocupar por mantenerlo. O sea, yo creo que sale solo, de verdad que os lo digo. No me parece a mí que tengamos que estar pendiente, no, si es que sale en GOFE, sale en el festival We Are Photo, sale en todos los trabajos que María estaba implicada, el Centro Andaluz de la Fotografía, que ahora precisamente, bueno, no lo han anunciado, pero vamos a tener una obra de María exclusiva, no se ha visto aquí en Huelva todavía, y la vamos a tener próximamente en el museo. O sea, con lo cual creo que esto es una dinámica propia porque ella sigue estando entre nosotros. Entonces, no me preocuparía yo demasiado por decir, vamos a mantener el legado de María o de Óscar. Pero yo, la verdad, o sea, María va a estar con nosotros siempre en el festival, en WOFE no digamos, ¿no? Y en el nuestro, que también lo parió, es que constantemente, ¿no? Y tendremos que, porque... Entonces, esa es mi reflexión con respecto al legado de María. Julián. Sí, yo estoy de acuerdo con Juan, sí. Yo creo que no hace falta una sala permanente ni nada, que no hace falta un espacio, una sala permanente con el trabajo de María y su trabajo, y Óscar, eso no lo vamos a olvidar, no se va a perder. Yo creo que María es de las personas que, aparte de dejar un legado material, es de las personas de las que te dejan un legado personal. Es decir, la gente se va cuando las olvidas, pero yo creo que olvidar a María, hay mucha gente que le va a resultar muy difícil, con lo cual es de esas personas que es difícil que se vayan. En este punto, no sé si alguien del público, de los presentes, quiere hacer alguna reflexión, comentario, alguna pregunta. Sí. Adelante, Antonio. Yo quería decir algunas cositas. Una, nos tenemos que acostumbrar a decir Ateneo de Huelva María Claus. Ateneo de Huelva María Claus. Eso es lo primero. Lo segundo, la mirada de María. Ahora estaba yo recordando cuando hablaba de mí, cuando hablaba de nosotros, a mí me hizo unas fotos en octubre por ahí de una obra que iba a estrenar de teatro. Y yo le había dicho que fuera a hacerme fotos, pero como estaba siempre liada y yo me enfadaba, coño, que venga a hacerme, no, oye, estaba con liada con el proyecto del Centro Andaluz de la Fotografía, de paisaje. Entonces llamamos se encargó Cinta Intensa, actriz, compañera, amiga de ella también, llamó a un fotógrafo, nos hizo
fotos, porque pues esta no la conocía, porque no solía llegar a tiempo a los sitios, por decirlo de una manera edulcorada. Pues esto no va a ser bonito, esto no va a ser bonito, llegaba tarde a los sitios, llegaba tarde. Maldita la mala suerte que ese día no llegó tarde, pero bueno. Encargó fotos. Y luego, por otro lado, también la otra chica que estaba con nosotros, Marta Barón, actriz, también encargó a otro fotógrafo que fue a final. Y por fin ya María me llama un día y dice: Antonio, que voy a... No habíamos visto ninguna foto. Fue un día por la mañana, me llama por la noche: Antonio, que mañana si quieres tengo de cada la palabra que os puedo hacer. Todo eso lo recopilaba Cinta Intensa. Y a mí me manda una noche todas las fotos. Dice: Antonio, ¿cuáles son las que te gustan? Y van todas sin solución de continuidad con las fotos. Y digo: las de María. Pero como que las de María, si ahí no digo esta. Y eran las de María. Porque es que tenía un sello especial. Porque miraba de una manera especial. Y lo último es que era una persona elegante. La elegancia que tenía en su mirada, no digo ya lo de vestir. Me dice aquí Guadalupe: mira, en ninguna foto va bien vestida. Yo que lo cuento todo. Era muy elegante en su trabajo. Cuando yo le encargué el trabajo de la Diputación, de donde no habita el olvido, y siempre que nos reuníamos, pues tú sabes, Juan, que fue un trabajo de mucho tiempo, de maduración y de esto, muchísimo tiempo, y en todas las reuniones que teníamos, bueno, que era un tema delicado, un tema, y yo quería que eso, y ella siempre sacaría la palabra de Antonio, porque con elegancia, a lo mejor elegante. Ella era una mujer, un ser humano de luz, como bien has dicho tú, Reme, y elegante. Y como decía el título de su exposición magnífica, donde no habita el olvido, en María no va a habitar el olvido nunca, ni en María ni en Oscar, porque fueron dos seres maravillosos que nos hicieron la vida más bonita durante el tiempo que estuvieron entre nosotros. No sé si queréis hacer alguna pregunta, puntualización o continuamos hablando. A mí me gustaría también que habláramos de María como persona, aunque también se ha hablado a la hora de su trabajo. Evidentemente, la impronta, la forma de ser de cada uno de nosotros queda plasmada en nuestro trabajo, qué duda cabe, pero ¿cómo era María como persona en el día a día? María era una mujer divertida, muy tímida, pero muy divertida. A ver, yo siempre hablo de trabajo porque mi relación con María empezó y fue muy larga en la época de trabajo. Nosotros estábamos en periódico, estuvimos una época en un periódico juntos, pero después estuvimos separados y los fotógrafos nos reuníamos al cierre, por la noche nos reuníamos para tomar algo. Y muchas veces terminábamos en su casa, con Óscar, con María, y allí hasta las tantonas. Y era una chica muy, muy divertida, muy buena. Qué importante también ser divertido, ¿no? No solo el trabajo. Era divertida, era sobre todo muy cuidadora. O sea, le encantaba cuidar a toda la gente que tenía alrededor. O sea, ya en un sitio estábamos en algún lado que estaba preocupada de que a nadie le faltara nada. O sea, esa generosidad que tenía. Bueno, que tenían en este sentido los dos, aunque yo traté mucho más a María. Pero era una persona muy generosa, muy generosa. Juan. Recuerdo una anécdota en el primer festival que hicimos, que organizamos. La verdad que aquello fue un atropello total y absoluto, porque no teníamos dinero, no teníamos nada, y nos saltamos al vacío, vamos, así de claro. Y el festival lo realizamos en Almonaster.
fue el primer pueblo que nos dieron para organizar el tema. Y como fotógrafa principal vino de Midel, Cristina de Midel, que es la actual presidenta de Magnum. Y María fue la que invitó a... Le tocó a ella, porque nos dividimos las invitaciones y demás, y le tocó a ella. Bueno, esta fotógrafa vino con la madre. O sea, bueno, María, como ha dicho que venga con la madre. Hombre, pues claro que va a venir con la madre, porque no sé qué, no sé cuánto. Y se vino al festival con su madre, vivió con nosotros, o sea, porque al final pues tienes que hacer lo mismo que ella trasladaba, o sea, que hacía en su casa, lo trasladó prácticamente en una casa que alquilamos allí para todo el mundo, ¿no? Y entonces allí, bueno, a mí se me da bien hacer de comer, pues tuvimos que hacer la comida, ella con la madre, esto, o sea, imaginaos el festival, ¿no? Pues así de generosa era María, ¿no? La señora encantada. Bueno, la señora encantada, una mujer mayor de 80 y tantos años allí, entre gente joven y entre fotógrafos, ¿no? O sea que... Bueno, sobre todo, por lo que veo, le gustaba hacer feliz a la gente. Cada uno lo que necesitara en ese momento. Los fotógrafos, evidentemente, cuando hacen un cierre, no te puedes ir para casa con la adrenalina hasta arriba. Y luego sabía también entender, ¿no? Porque se creaba con las personas con las que creas una conexión casi sin conocerla. Ella creaba una conexión con las personas. Le costaba trabajo, ¿eh? Al principio, porque es verdad que ahí coincidimos los tres, que cierta timidez, ¿no? Al principio. Siempre, yo la he conocido siempre con cierto... Pero una vez que ella veía el tema, se tiraba al toro, ¿no? Pero esa timidez cuando tenía la cámara en las manos, no la tenía. No la tenía, sí, es verdad. O sea, el poder que le daba la imagen, no la tenía. Es verdad. Y tenía una capacidad, yo siempre digo que la fotografía es un cruce de miradas. Y ella sabía cruzarse la mirada con quien se pusiera delante. Porque para hacer ese tipo de retratos te tienes que cruzar la mirada de frente. Y esa capacidad la tenía María. Yo le preguntaba con el proyecto este de las señoras mayores que eran prostitutas o habían sido prostitutas, yo le decía, bueno, María, ¿tú cómo entras ahí, no? ¿Sabes? Conociéndola con esa timidez que después ella se relajaba y lo llevaba bien, digo, pero ¿tú cómo le entras, no? Y dice, pues yo le echo cara, ¿sabes? Y es muy difícil, ¿no? ¿Cómo llegas tú a la casa de una señora y le dices, mira, que vengo a hacer una foto, ¿no? Que estoy con este proyecto, y ella lo conseguía, ¿no? Por ejemplo, también en el proyecto Donde no habite el olvido, también qué sensibilidad para acercarse a esas personas y que se pongan delante de la cámara. Tiene que ser un trabajo dificilísimo. Es el trabajo de la memoria. Y además coincidió cuando ella estaba haciendo ese trabajo, yo había hecho Pico Reja, que ya lo hice un poco después. Y me llamaba y me decía, tía, esto es durísimo, esto es muy duro. O sea, porque cuando tú te implicas a nivel audiovisual con un proyecto, con una fotografía, con lo que sea, al final te metes y te implicas de una forma que te afecta. Y María era tan sensible que le afectaban mucho esas cosas, ¿no? Y me decía, yo hablaba mucho de ese tema con ella y me decía, oye, tú, después de ver tantos huesos y tantas fosas, ¿cómo llegas a tu casa? Porque a ella le dolía oír esos testimonios, ¿sabes? Entonces, pues te digo que esa implicación no todo el mundo la tiene, porque al final una cosa es trabajo y otra cosa es tu vida personal, pero cuando haces las cosas porque crees que son necesarias, porque tú quieres que eso quede ahí y poner parte de ti, y María era de esas, que no se andaba por las ramas. Y citaba antes, Juan, un tema, el dinero, que no hay dinero, pero al final se ponían en pie los proyectos, con lo difícil que es muchas veces que haya dinero para determinadas cuestiones, sean culturales o de otro tipo, ¿no? En un equipo hay que tener, o sea, una persona sola para hacer este tipo de proyectos nuestros, ¿no? Como WOFE o el FT o cualquier otro modo. O sea, no puede haber una persona, tiene que haber varias personas. Y ahí equilibrar un poco todas las cuestiones. Y entonces, efectivamente, yo tengo que reconocer que en el equipo nuestro, María era una lanzada. O sea,
se tiraba al precipicio automáticamente. Yo también soy lanzado, ¿no? Yo también soy de tirarme, pero ella, pero espérate, porque es que si voy para un lado, voy para otro y pido dinero, no sé, que no, venga, pi. Y entonces es verdad que ella tenía esa característica, ¿no? Por eso decía que al principio, cuando decía que no podemos sustituir, o sea, eso es insustituible, esa actitud, ¿no? Entonces hay que cambiar, ¿no? De otra forma, hay que hacerlo de otra manera, porque ya no está. Bueno, pues casi para terminar, me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión breve para despedirnos, porque está, bueno, la sala repleta. Agradeceros a todos que hayáis acogido con tanto cariño esta iniciativa del Ateneo de Huelva María Claus, por supuesto. Bueno, pues me gustaría para terminar que hicierais una reflexión final. Empezamos por Juan, terminamos por Remedio y de esta forma nos despedimos. Lo tengo que hacer de una forma personal, porque es mi querida amiga, mi querida compañera, aunque tuviéramos diferencias, porque siempre las hay, pero tengo que recordarla de esa forma. Yo me parece que lo que dije antes, creo que no hay que pensar nada del legado, porque el legado está con nosotros. Muchas gracias, Juan. Juan Sande, un placer haberte tenido aquí en esta mesa redonda. Muchas gracias. Julián. ¿Qué te digo? Después ya lo ha dicho todo. Tu última anécdota, tu último recuerdo, algo que te quedará para siempre de María. Yo te digo que cada vez que entre en la universidad, cada vez que vaya a muchos sitios donde yo solía encontrarme con ella, va a parecer que me la voy a encontrar, ¿sabes? Todavía no me creo que María no esté, ¿no? Así que poco más puedo decir. Pues muchas gracias, Julián. Julián Pérez, un placer también tenerte aquí, un sentimiento que tenemos todos, creo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Remedio. Yo creo que la mejor foto de María esto es una muestra, es lo que ha dejado en nosotros, porque esas fotos se quedan aquí en un marco y creo que en el de mucha gente para siempre, con lo cual no hay mejor foto que evitar el olvido, ¿no? Entonces yo creo que María seguirá en ese marco durante mucho tiempo. Pues Remedios Malvarez, un placer también el haberte tenido aquí, por supuesto, hablando de María, un placer a todos. Recordaros que a continuación os dejo con mi compañero periodista, también magnífica persona, por qué no decirlo, como es Juan F. Caballero, que va a ser el moderador de la siguiente mesa redonda, dedicada en esta ocasión a Óscar Toro, así que os invito a que permanezcan con nosotros y les voy a pedir para despedir un fuerte aplauso para todos los invitados, por supuesto, y les dejo con Antonio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar esta segunda mesa dedicada a la memoria de Óscar Toro, periodista, comunicador, compañero y sobre todo una persona profundamente comprometida con su tiempo, con su tierra y con las causas que consideraba justas. Para mí, moderar esta mesa tiene también un componente personal. Yo
Como Óscar se implicaba en miles de cosas, también tuvo una etapa en la que se implicó y mucho en la Asociación de la Prensa de Huelva, en una etapa en la que yo era el presidente y por eso desde el Ateneo María Claus me pidieron que moderara y aquí estoy. Por supuesto que no podía decir que no. Quienes coincidimos con Óscar, pues bueno, sabemos que no entendía el periodismo como una simple profesión, sino como una forma de estar en el mundo. Hoy no estamos aquí solo para recordar su ausencia, sino para hablar de un legado, el de un periodista que creyó en la comunicación como una herramienta de transformación social. Óscar fue muchas cosas: periodista, comunicador, formador, docente, investigador, cooperante, compañero de causas y de caminos. Comenzó su trayectoria profesional en la prensa local, primero en La Voz de Huelva, en Europa Press. Estuvo vinculado a la docencia universitaria, desarrolló una intensa actividad de proyectos de comunicación social, de economía social, de educación en el desarrollo. Pero sobre todo, más que su currículum, Óscar tenía una manera propia de mirar. Miraba la realidad desde abajo, desde los márgenes, desde los espacios donde a veces no llegan los grandes titulares de prensa. Creía en una comunicación que no se limitaba a contar lo que pasa, sino que ayudara a entender por qué pasa y a quién afecta. En tiempos de ruido, Óscar apostó por la palabra útil. En tiempos de prisa, defendió la escucha. Y en tiempos de indiferencia, eligió el compromiso. Presento a los ponentes que nos van a acompañar aquí en la mesa. Tenemos a Pedro Sánchez Márquez, licenciado en Ciencias Biológicas con más de 25 años de experiencia en comunicación, divulgación científica y educación ambiental. Coincidió con Óscar en la Fundación Doñana 21 y compartió con él experiencias de cooperación internacional en Nicaragua y proyectos de sensibilización desde la Diputación de Huelva. María Ángeles Gómez, Lale, como se le conoce, es periodista, antropóloga especializada en economía social, desarrollo comunitario, género y transformación social. Ha desarrollado proyectos vinculados al cooperativismo, la sostenibilidad y el emprendimiento social. Su trayectoria profesional está guiada por un profundo compromiso también, al igual que el de Óscar, con la justicia social, la sostenibilidad y la transformación. Desde sus inicios como responsable de comunicación desde la Federación Andaluza de Empresas de Cooperativas de Consumo, ha apostado por formas alternativas de hacer economía de las cooperativas de consumo, ecológico como consumo justo. Trabaja como técnica de gestión local de la Cruz Roja en la actualidad. Juanjo Vázquez Limón es profesional de la comunicación y emprendedor social. Junto a Óscar y Óscar Vilcher fundió COCO, Comunicación con Compromiso, una cooperativa centrada en la comunicación social y también transformadora. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes agencias de comunicación y publicidad, generando vínculos profesionales con muchas personas del sector. Yo no lo conocía personalmente, pero he hablado alguna vez por teléfono con él. Concha Salas de la Corte, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y máster en Comercio Exterior. Trabaja desde hace décadas en el área de cooperación internacional de la Diputación, donde compartió con Óscar proyectos vinculados a la cooperación y a la justicia social. A nivel personal, forma parte, desde su puesta en marcha en 2013, de la Casa Paco Girón, un hogar para jóvenes en tránsito hacia la autonomía. Y María de la O. Barroso, aquí a mi lado, es la directora de la sede de la Rabia de la UNIA, profesora titular de Economía de la Universidad de Huelva, especialista en economía social, emprendimiento, desarrollo territorial, y compartió con Óscar pues, muchísimas iniciativas y formaciones académicas, muchas de ellas en la UNIA. Voy a iniciar con una pregunta inicial para todos. Cuando pensáis en Óscar, ¿cuál es la primera imagen, el primer recuerdo, la primera palabra que se os viene a la cabeza? Empezamos, si quieres, por María. Lo primero que me viene es cuando estuvimos en Quito,
un proyecto de cooperación que teníamos, que fue una experiencia maravillosa para las 4 personas que íbamos, y él me decía, no te puedes imaginar lo que esto me está valiendo, lo que esto me está ayudando. Y ese fue no un principio, porque llevábamos mucho tiempo trabajando juntos, pero esa conexión que luego tuvimos, que era el motor, porque realmente era, me acuerdo cuando me decía, un Coca-Cola, y nos sentábamos en un bar cerquita de su casa y empezamos a inventar. Y era inventar, vamos a cambiar el mundo, inventábamos. Luego había cosas que llegaban a algún sitio, otras veces que no llegaban a ningún sitio, pero de hecho no me he vuelto a sentar en ese bar nunca. Desde ese momento no he vuelto a sentarme, me volveré a sentar porque, como decía antes, hay que seguir haciendo las cosas. Pero realmente para mí fue pues ese motor, ese decir, me lo creo, tiro para adelante, y hay gente que te coge la mano y podemos continuar juntos. Concha. Bueno, pues la primera palabra sí que se me viene a la mente es amiga, ¿no? Óscar, lo primero. Bueno, podía estar yo aquí, podía estar, bueno, pues las personas, todo el mundo que está aquí, en esta sala. Entonces, quizás la primera palabra, sí, a bote pronto, es ¿qué pasa, amiga? Entonces, bueno, Óscar además es una persona que te decía amigo de verdad, ¿no? Porque más allá de lo que la gente hace o deja de hacer, o sus proyectos, ¿no?, es como la gente te hace sentir, ¿no?, yo pienso. Y esa entrada de Óscar, ya, ¿qué pasa, amiga?, era como, bueno, ya a partir de aquí todo lo demás, ¿no? Así es que lo venía detrás, lo que fuera, ¿no? Pero ¿qué pasa, amiga?, ¿no? Con lo cual, lo primero cuando pienso en Óscar, pienso, y además todavía escucho su voz, ¿no? ¿Qué pasa, amiga?, ¿no? Eso es lo primero que se me viene, la amistad, el concepto, además, tan profundo y tan sincero de amistad. Lale, tu turno. Bueno, pues yo creo que voy a continuar con lo que estaba comentando Concha. A mí también se me viene la palabra amiga, y como dice Pedro, lo que venía detrás, porque era amiga, te voy a liar ya en algo. Sí, sí. Pero encantada, porque cualquier proyecto, cualquier iniciativa que venía de Óscar era algo que iba a tener un impacto positivo, que iba a transformar o que iba a ayudar a alguien, o sea que encantada siempre. Pedro. Pues a mí se me viene una palabra un poco friki, la verdad, que es catalizador. Para mí Óscar era un catalizador. Ya sabéis que un catalizador en química es esa sustancia que ayuda a que una reacción tenga lugar, ¿no? Pues ese era Óscar. Óscar era alguien capaz de poner en contacto personas de diferentes ideas que no se hubieran visto en cualquier otro foro, y sin su presencia no nos hubiéramos visto ni se hubieran creado puentes. Entonces era un catalizador, era una persona, un facilitador, alguien, gracias a que estaba él, ocurrían cosas que no eran fáciles, y tendía puentes entre personas e instituciones que no era fácil que ocurrieran. Entonces esa es mi visión. Pues a mí creo que casi todas las personas, si no todas las que estáis aquí, habéis compartido risas, y para mí la risa de Óscar era porque es un tío que aparentemente era súper serio. Entonces quien no lo conocía en la intimidad decía, este tío no se ríe, pero cuando se reía, ¿verdad? La risa que tenía así llegaba mucho, y entonces me lo imagino con una cervecita y riéndose, porque cuando desconectaba, ¿no? Entonces bajábamos a lo mejor a, no sé, al bar o algo así y tal, ¿no? Y lo que estaba diciendo me estaba viniendo todo, ¿no? Lo del relío, ¿no? Decía, la que viene después, ¿no? Y yo, cuando pedisteis la descripción y tal, digo, es que nosotros lo que montamos es una ONG de la comunicación, porque es que el ánimo de lucro no existía por ningún lado. Él, igual que María, en diferentes vertientes, pero lo que él decía, esto hay que hacerlo, ¿no? Ya veremos de dónde sacamos los fondos, pero vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Vamos, amigos. Vamos. Eso, amigo. Entonces, pues se me viene la cervecita y eso, igual, vamos, coincidimos. María, cuéntanos tú, por ejemplo, qué papel jugaba Óscar como puente entre la universidad, el periodismo y la sociedad, ¿no? Cómo se implicaba, de qué forma se inventaba proyectos en su cabeza para llevarlos a la UNIA y que se llevaran a cabo finalmente, implicando a mucha gente además a su alrededor. Cuando estabas diciendo que cómo lo era, me salía la palabra el puente del Paquito.
el Paquito este de aquí de Sevilla, pero más grande todavía, porque era capaz de liar a todo el mundo y tenía clarísimo que se podía hacer por aquí, por allí, te lo ponía encima de la mesa. Yo me acuerdo cuando a lo mejor montábamos, pues hicimos un ciclo grande de voluntariado, porque él lo tenía en la cabeza y porque te decía, y tú también lo tienes en la cabeza, y tú decías, pues sí, lo tengo. Quiero decir que realmente me lo estaba, yo lo tenía y él me lo estaba poniendo encima de la mesa y se ponía y me decía, tenemos que traer a esta y esta. Jamás le salían los números de los créditos. Los créditos, las horas que había que dar, eso no lo sabía. Eso él me llegaba y me decía, eso lo haces tú. Eso era así, él lo tenía asumido y me decía, yo te doy las ideas, te digo las personas y tú eso lo haces tú. Yo decía, ok, pero sí te puedo decir una cosa, y esto te lo digo personalmente, esto es personalmente, los cursos de verano que tenemos ahora para mí van a ser distintos, porque ese último viernes a las 14:32, que fue la última vez que hablé con él, me pidió dos cosas. Una cosa que le pidió esta señora, que se quedó sin hacer, y otra cosa es, la semana que viene nos tenemos que ver, porque ya tengo el curso diseñado, el curso de verano, él y otro que tenía María, y no he conseguido sacarlos para adelante. Entonces, sinceramente, yo lo tengo en la cabeza, son unos cursos de verano distintos, no están ni él ni está María. Concha, ¿qué aportaba Óscar a los proyectos de cooperación internacional, que son los con los que conjugaba contigo? Bueno, mucho, ¿no? Muchísimo. Como dice Pedro, Óscar era un catalizador, ¿no? Entonces, como buen catalizador, tenía esa habilidad, ¿no? de soñar, pero al mismo, y de enredar. Bueno, yo más que enredar, bueno, las redes, ¿no? Es decir, yo conocí a Óscar, bueno, hace más de 20 años, evidentemente. Él estaba entonces en la plataforma Pobreza Cero. De hecho, como iniciativa recibió la medalla de oro de la Diputación Provincial de Huelva. O sea, que era un convencido de las acampadas del 07 y la necesidad del 07 de la cooperación desde sus inicios, ¿no? O sea, Óscar ha defendido el 07 siempre, ¿no? Entonces, siempre se ha movido desde ahí, ¿no? El tercer sector era y la comunicación para la transformación social, digamos que eran sus resortes, ¿no? Y desde el tercer sector ha estado en muchas iniciativas implicados, ¿no? Yo lo conocí en la plataforma Pobreza Cero, pero después, o sea, donde hubiera oportunidad de hacer visible lo invisible, donde hubiera oportunidad de alguna forma de que los actores, ¿no?, trabajan conjuntamente en pos de la cooperación, ahí estaba Óscar movilizando, ¿no? Entonces, desde la interlocución con las organizaciones, cuando eran para la plataforma Pobreza Cero, ¿no?, hasta el impulso, ¿no?, de Huelva en Red por la cooperación, que es una red de cooperación, es un concurso de proyectos además que lanzamos y que él fue uno de los promotores, ¿no?, de la necesidad de sentar a todos los actores que trabajan en cooperación, que no son solo el mundo de las organizaciones no gubernamentales, sino que también está el sector empresarial, está la academia, están las administraciones públicas, ¿no? Entonces, ahí Óscar, o sea, como pez en el agua, ¿no? Es decir, él estaba ahí impulsando, ideando, siempre, ¿no? Los cursos de verano, es decir, la educación para el desarrollo, esa educación para la concienciación, ¿no? Es decir, él era un firme defensor de la conciencia crítica, ¿no?, de hacer pensar a la gente, ¿no? Entonces, los cursos de verano de la UNIA, ¿no?, o su sensibilidad, ¿no?, hacia la Agenda 2030, ¿no? Él era un convencido, además, no solo de la necesidad de la cooperación, sino de la Agenda 2030 como una agenda transformadora, como la agenda mundial para el desarrollo, ¿no? Pues porque creía firmemente y ponía en el centro siempre a las personas, porque era un amante de la naturaleza, ¿no?, desde que trabajó en Doñana hasta su vinculación, ¿no? Bueno, pues porque él concebía la prosperidad como algo que era propio de la economía social y de la solidaridad, ¿no?, en el sentido no solamente del beneficio, y porque creía firmemente en el trabajo colaborativo, en las alianzas y en las redes, ¿no? Entonces, en cualquier iniciativa que desde la Diputación se ha impulsado, ¿no?, relacionada con la cooperación, ¿no?, ya digo, el concurso de proyectos Huelva en Red, con programas de educación para el desarrollo como el Podemos Cambiar el Mundo, ¿no?, el voluntariado internacional, María y él nos hicieron un cuaderno de voluntariado que es una joya, ¿no?, que es una maravilla de sensibilidad, de fotografía, de todos los voluntarios que pasaron, que se lo llevaban, ¿no?, en mano.
hasta materiales concretos, ¿no? O esa iniciativa, ¿no? En el ámbito de la Agenda 2030, o el último workshop de medio ambiente que estuvimos trabajando para la UNIA en el marco del Observatorio La Rábida para el Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático, donde él llevaba la parte de la comunicación, ¿no? Con lo cual yo creo que Óscar siempre estaba ahí, ¿no? Siempre estaba ahí impulsando, ¿no? Y enredando. Con el ¿qué pasa, amiga? Detrás venía todo lo demás. Y la verdad es que, bueno, pues sí, ese era Óscar. Lale, ¿qué significaba para Óscar comunicar desde el ámbito social, ¿no? Porque esto puede quedar como una palabra muy altisonante, pero para él, ¿qué significaba realmente? ¿Qué aportaba? De hecho, para mí, Óscar fue un poco quien me descubrió que lo de ser periodista no era solo trabajar en medios, ¿no? Que es como lo que todo el mundo tiene, ¿no? A mí me movía lo social y la primera vez que lo vi, que de hecho fue en un encuentro de voluntariado internacional, yo creo que también venía Pedro, ahí lo conocí, y claro, cuando lo presentaste y dijiste, periodista, pero se dedica a lo social, y digo, y entonces para mí ya pasó a ser mi referente, ¿no? Yo quería ser como Óscar. A los pocos meses estábamos en el notario firmando y ya era mi socio en Consumo Gusto. Y bueno, ya pues a partir de ahí pues más proyectos y más proyectos. Yo creo que Óscar, como han comentado los compañeros, era un conector, convencido, como dice Concha, ¿no? De la Agenda 2030. Yo creo que para él el ODS 17 era el principal, y yo creo que por eso, ¿no? Se nos viene a la mente, ¿no? Catalizador, conector, liante, como queramos, ¿no? Porque yo creo que él sabía que desde lo colectivo era desde donde se podían transformar las cosas. Pedro, seguro que alguna anécdota de Nicaragua puedes comentarnos que nos haga pensar en Pues más que de Nicaragua, voy a contaros una anécdota, os doy permiso para que os riáis, en concreto de mí, porque esta anécdota habla muy a las claras del talante de Óscar, que es esencial, y no habla también de mi talante o de mí, pero bueno, me voy a permitir contarla. Corría el año 2006, yo estaba coordinando el Museo del Mundo Marino en Doñana y me llaman de la Fundación Doñana 21 para formar parte de ella. Yo creo que llevaba 2 semanas en la fundación, una fundación del sector público andaluz, ¿no? Con un montón de áreas, prensa, calidad, agricultura. Yo estaba de dinamizador social, como técnico. Y hay una reunión de coordinación. Bueno, pues todos los jefes allí, la Fundación publicaba una revista que se llamaba Sostenible, yo no sé si la sigue publicando o no, pero la publicaba. Y bueno, en mitad de la reunión, yo llevaba 2 semanas en práctica, ¿eh? Me dicen, bueno, Pedro, tú que eres nuevo, ¿has visto la revista? ¿Qué te parece? Y yo, con la prudencia que me caracteriza, no tuve otra cosa que decir que la revista me parecía infumable. No tuve matices, no sé qué me pasó. Infumable. Además es que la palabra es infumable, no dije otra. Entonces se hizo un silencio extraño. La gente dejó de hablar. Había unos ojos ahí perplejos, los jefes atónitos, yo diciendo, Pedro, te vas a la calle. Te vas a la calle en 0,2. Algunas miradas un poco extrañas, total que la reunión siguió, después ese silencio tenso, yo no sabía dónde meterme, ya estaba esperando que me dieran la palabra para pedir perdón. En realidad yo tenía mis argumentos, pero claro, infumable no era la palabra. Y menos con 2 semanas de trabajo. Bueno, pues termina la reunión, se acercan distintos jefes a reprocharme, pero vamos a ver, ¿tú de qué vas? ¿Has ofendido a los compañeros de prensa? Óscar era el responsable de prensa. Y cuando se acercó Óscar para hablar conmigo, pues yo ya era un cordero degollado. Yo ya no sabía dónde meterme. Y antes de pedir perdón me dice, mira, Pedro, esta revista no es una revista pensada para toda la gente, es una revista más bien de carácter institucional, no es una revista divulgativa. Y esto es importante que lo tengas en cuenta. Entonces yo ya iba a pedir perdón y me dice, pero, no obstante, si tú crees que tú puedes sumar algo y aportar algo a esta revista, pues aquí la tienes abierta. Y publiqué durante bastantes años una sección que eran curiosidades de flora y fauna de Doñana, teñí un poco de verde esa revista que para mí era institucional, la palabra infumable no era correcta, y él fue el que me tendió, él que se podía haber ofendido, el que podía ser más ofendido, fue el que me tendió el puente, la mano. Y otra gente se había ofendido vicariamente, mucho más que él, ¿no?
curiosamente. Ese era Óscar, ese talante era Óscar, alguien que te tendía puentes, ¿sí? Y yo un metepatas, para variar. Bueno, Juanjo, cuéntanos cómo nació COCO, esa ONG de comunicación que hablas. Pues, bueno, nos liamos. O sea, realmente nosotros nos conocimos junto con Pedro en Nicaragua hace un montón de años también en el programa de cooperación, porque al final pues esto es una gran red, ¿no? Afortunadamente. Y además recuerdo una anécdota también, que ahora con los años no la pienso y tal, entonces toda la gente que de alguna manera se implica en un proyecto de cooperación internacional porque tiene un activismo interior, ¿no? Entonces, Óscar era el mayor activista, pero tenía una diplomacia absoluta, ¿no? O sea, tenía un talante y una diplomacia tremenda para resolver las cosas, pero de una manera muy, muy diplomática y tal. Entonces, recuerdo que estando allí, bueno, pues el contrato con quien nos daba de comer allí en la isla de Nicaragua, pues no sé cuál sería, pero como que no lo veíamos justo, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas, y nos hacían pasar un hambre allí tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos como una especie de motín una noche, nos sentamos allí alrededor de tal, diciendo, es que no puede ser, la cena que nos han dado, el hambre que tenemos aquí, y todo esto. Y claro, yo a Óscar lo conocía hace 3 días. Y llega, vamos a ver, espérate, apaciguó la violencia que yo iba a hacer. Un poco de mano izquierda. Sí, nos íbamos a meter en la cocina ya, a saltar la cocina. Y en realidad tenía eso, siempre lo ha tenido. Para mí ha sido admirable, siempre. Vamos, la persona que más he admirado en mi vida, junto a Concha, y lo digo honestamente porque siempre lo he defendido así, desde que os conocí, ¿no? Y entonces, para mí, me pasó como con Lale, ¿no? El vincular mi profesión, ¿no? La comunicación a lo social, fue como una especie de descubrimiento con Óscar, ¿no? Y entonces, cuando montamos la productora, la agencia, nos dedicamos a lo mismo que Óscar, pero sin saber realmente que lo que estábamos haciendo era comunicación social, ¿no? Pues al final coincidimos y dijimos, Óscar, nos sentamos, vamos a unir fuerzas, ¿no? Y vamos a tirar para adelante. Él ni se lo pensó, porque él, o sea, toda la gente que estáis aquí lo conocíais perfectamente, entonces él cuando cumplió 50 años, como que le dio un golpecito, ¿no? De repente como que... O sea, tanta guerra, tanta lucha, tantos enreos, él al final llamaba tantas puertas cerradas, muchas abiertas, pero muchas, ¿no? Eso le desgastó en profundidad a Óscar. Y él necesitaba formar equipo. Él decía, yo es que me siento como un llanero solitario, ¿no? Constantemente, aunque tenía una red, pero al final necesitaba un equipo. Y yo creo que durante un tiempo lo encontró. Conchita está ahí, también formó parte del equipo. Y fue una etapa, la verdad, que preciosa y maravillosa porque él se sentía parte de un equipo. Y cuando antes se estaba hablando de María, yo creo que hay una parte de cierto en que, ¿no?, donde no habita el olvido. Y yo creo que Óscar, o sea, quienes lo hemos conocido no lo vamos a olvidar jamás y en cierto modo no nos olvidamos cada día. Seguramente ocurren cosas que lo recordamos, ¿no? Pero yo pienso que lo que tenemos que recordar con esto, ¿no? Creo que lo que a él le gustaría no es tanto a Óscar, sino el trabajo que él hacía constantemente, que sigamos luchando porque no tenga que haber personas que se agoten tanto, ¿no? Porque ya os digo que hubo una época en la que a nivel personal él estaba muy agotado, ¿no? Y yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todo el mundo, el seguir empujando por Óscar, ¿no? Vamos, por Óscar y por toda la gente que como Óscar no para, ¿no? Nunca. Una para todos, ¿qué deberían o qué pueden aprender las nuevas generaciones de este periodismo que creo que está en crisis y creo que estamos bastante de acuerdo todos los que somos del sector? ¿Qué deberían aprender de la forma de comunicar de Óscar Toro? Me da igual que... A ver, ya está. Yo en periodismo te puedo decir poco, pero porque entiendo poco. Pero yo creo que tendríamos que aprender todos, y también los periodistas, por supuesto, que no todo vale, que el centro es la persona. Y él tenía claro que el centro es la persona. Y que había que buscar la fórmula para que las personas
pudieran desarrollarse y tener pues una visión de la vida tal y como él la tenía. Por tanto, yo creo que no solo de periodismo, sino que yo creo que esa sensación de que la persona es la importante, que él trataba a la gente de distinta manera, porque cada uno era distinto. Yo cuanto antes decía y preguntaba a Maripaz la foto o alguna cosa así, yo ahora lo pensaba, yo decía, probablemente a Óscar la mejor foto que le gustaría sería una hecha desde aquí para allá, porque son sus amigos, son la gente que tienen que seguir, por tanto su foto sería de aquí para allá. Bueno, yo tampoco trabajo en el ámbito de la comunicación, ¿no? Pero yo creo que él estaba muy ilusionado. Es verdad que bueno, aquí hay mucha gente, ¿no?, que puede hablar de eso, ¿no? Muchas veces el desgaste, ¿no?, y el cansancio siempre pasa factura, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que trabajar esto no está de moda. Esto no está de moda, en los medios de comunicación este tipo de cosas no están de moda, ¿no? La cooperación y demás, bueno, la gente de la cooperación, ¿no? Y de hecho muchas veces nos preguntan, pero vosotros seguís haciendo cooperación internacional. Y decimos, sí, como decía Óscar, con su sentido del humor, son como una aldea gala, ¿no? O sea, los rumanos, como con los romanos en Asterix y Obelix, y seguimos, ¿no?, ahí haciendo cooperación internacional. Yo creo que él estaba muy ilusionado, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Es decir, ese contacto con la universidad, ¿no?, donde pudo otra vez tomar el pulso, ¿no?, a la gente joven, ¿no? Trabajando con Huelva en Red, con los programas de educación para la ciudadanía global. O sea, él ahí tocó otra vez a la gente joven, a las nuevas generaciones, ¿no? Y de hecho, una de las últimas mesas que yo compartí con él fue precisamente en el ámbito de la universidad, ¿no? Entonces es muy grato, y me decía, verás tú, esta gente, Concha, lo cañeras que vienen, y yo decía, más de verdad, ¿no? O sea, esta es la nueva generación, ¿no? Con lo cual yo creo que él sí supo dejar, o sea, mis compañeras, ¿no?, mis compañeros de la universidad también pueden decirlo, ¿no?, esa semilla, ¿no?, ese germen, ¿no?, de lo que él sentía, de lo que a él le movía, ¿no?, en definitiva, que era ese que lo tenía siempre como una pildorilla arriba y abajo, ¿no?, y que efectivamente, bueno, pues eso cansa, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que estos últimos tiempos en la universidad para él ha sido recobrar, ¿no?, el pulso, yo creo, y un poco la ilusión que hay gente joven, que hay nuevas generaciones que sí le ponen el oído y el corazón a esto, ¿no?, de la solidaridad, ¿no?, a esto de la solidaridad de verdad. Bueno, yo creo que, compañero, es verdad que el periodismo está en crisis, lleva mucho tiempo en crisis, realmente. Pero yo un poco en relación con lo que decía María, últimamente, ¿no?, en el discurso de Óscar siempre estaba la palabra apego, ¿no?, de trabajar los afectos, ¿no?, de trabajar desde el cuidado, poniendo muy en el centro a la persona. Y es que, o sea, lo tengo tan presente, ¿no?, porque siempre hablaba, ¿no?, desde ese punto de vista, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Su discurso era ese, porque yo creo que vivimos, ¿no?, tiempos tan convulsos, con tanta incertidumbre, que yo creo que nos teníamos que centrar, ¿no?, en eso, ¿no?, en los afectos, ¿no?, y en trabajar desde lo colectivo, desde la escucha al otro. Y lo tengo muy presente, y yo creo realmente que también, como dice Concha, pues allá donde iba él con ese discurso, seguramente que a alguien le caló. Bueno, yo destacaría de Óscar muchas cosas, pero quizás algo que hay algo de fatalidad, bueno, mucho de fatalidad en la muerte de Óscar, por supuesto. Pero es que estaba empezando a recoger todo eso que ha habido sembrado. Estaba quizás, bajo mi punto de vista, en su mejor momento. Curiosamente. Entonces, es duro, pero era un hombre valiente. Valiente porque, bueno, sabéis que adquirió una serie de compromisos políticos y entendiendo la política no como un refugio ni como una carrera, sino como un lugar desde el que cambiar lo injusto de la sociedad. Entonces la valentía creo que es esencial, y Óscar era un hombre valiente.
Pues yo creo que él, o sea, creo, no, estoy convencidísimo que él tenía la esencia pura del periodismo, de la comunicación, ¿no? O sea, él era periodista de, como se suele decir, ¿no? De raza, lo llevaba en su ADN. Pero en estos últimos tiempos yo me reía mucho porque le había sobrepasado, igual que me sobrepasa a mí, todo el tema de las redes sociales y todo eso lo volvía loco completamente, ¿no? Entonces él entendía la comunicación como mensaje, emisor y receptor, ¿no? Entonces, todos los canales nuevos, eso para él era, o sea, se volvía loco, ¿no? Y a mí me gustaba mucho cuando a lo mejor íbamos a algún sitio en el coche o algo así, conversar con él sobre cuestiones de actualidad, ¿no? Porque me parecía que tenía un criterio y una forma de entender las cosas que lejos de darme la respuesta que yo quería escuchar, pues de repente me hacía reflexionar y ver las cosas desde un punto de vista puramente periodístico, ¿no? Estos son los hechos y esta es la situación. Muy aséptico. Y eso de verdad que me encantaba, ¿no? Entonces, yo creo también que estaba en un momento de recobrar, de recuperar muchas cosas. Era un convencido de la comunicación como un vehículo, ¿no? de transformación social, y eso, como tú bien dices, le ha hecho enfrentarse a muchas situaciones en las que ha tenido que ser muy valiente, porque no cejaban en el empeño y o sea, iba como una hormiguita, pim, 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 pero al final el mensaje lo transmitía. Entonces yo también muchas veces debatía con él en que la forma de trasladar los mensajes tenía que cambiar, tenía que variar, porque es verdad que a la gente joven no se le estaba llegando, ¿no? con esa forma de comunicar y tal. Pero él se adaptaba, o sea, tenía la flexibilidad suficiente como para adaptarse, y es verdad que ahora estaba de nuevo reconectando, ¿no? con la universidad, con la gente joven, o sea, encontraba la forma. Y yo creo que es la forma de hacer las cosas, que es la constancia, porque a muchos, a mí personalmente me da el calentón, ¿no? El empujón, te pones con algo, pum, 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 y después pues, te vas desgastando. Él no se desgastaba, iba a carrera de fondo total, ¿no? Y me parece que es una buena forma de entender la comunicación y el periodismo, porque las herramientas van a cambiar y van a seguir cambiando y no puedes estar tan actualizado. Me acuerdo que el LinkedIn decía, me tengo que hacer un LinkedIn. De verdad, y yo decía, pero sí tienes que atenderlo, tienes que atender el LinkedIn. Claro. Le voy a robar una pregunta a mi compañera Maripaz, que es, no soy tan buena persona porque robo preguntas. ¿Cómo se puede mantener el legado de Óscar? Antes, porque me sorprendió también la respuesta de los contertulios. ¿Vosotros creéis que cómo se debe mantener el legado de Óscar de alguna forma? Yo me puse aquí porque el sillón estaba alto, pero no pasé la primera. A ver, a mí yo tengo claro que es volviendo a mirar hacia allá. Aquí hay proyectos que él tenía abiertos, con Chita, con la alcaldesa, con Jesús por allí atrás, con los compañeros de por allí, es decir, con Jesús por aquí también. Para mí, la mejor forma de que Óscar siga aquí, que no hace falta eso porque está, es continuar. Te decía antes, no han salido, pero tienen que salir. Quiero decir, las cosas que él tenía abiertas, y que estoy convencido que ahí hay mucha gente que tenía cosas abiertas, hay que continuar. A mí a veces me llegan y me dicen, hay que hacer esto, y lo primero que me sale, voy a llamar a Óscar. No puedo llamar a Óscar. Pero da igual, hay otra gente que puedo llamar y que puedo continuar con lo que Óscar inició. Sí, yo estoy de acuerdo con María, ¿no? Que si el legado de Óscar está, ¿no? Óscar está con nosotros, ¿no? Yo estoy convencida, ¿no? Y efectivamente aquí hay muchísima gente con los que están los proyectos, ¿no? Hay proyectos pendientes, ¿no? Hay sueños, ¿no? Pendientes, y hay puentes que se tienen que seguir tendiendo, ¿no? Estoy llamando a Juan de, ¿no? Con Uruguay, ¿no? La triple frontera, o sea, el departamento de San José, en fin, que fue el último viaje, ¿no? Que yo hice con él.
Entonces, bueno, pues sí, hay muchos proyectos que están todavía ahí, ¿no? Es decir, yo creo que la Diputación, además, también, ¿no? El concurso Huelva en Red, ¿no? Es algo, además, que tiene un sello también muy de Óscar Toro, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor legado es continuar, ¿no? Seguir trabajando en la línea que él trabajaba, ¿no? Con esa humanidad, con esa capacidad, ¿no? Con esa solidaridad, con esa capacidad para seguir tejiendo las redes, ¿no? Es de ese compromiso además con la comunicación y con sentido del humor, ¿no? Porque Óscar tenía mucho sentido del humor, ¿no? Como decía Juanjo antes. Bueno, pues yo me sumo a las compañeras. Yo creo que, bueno, además de continuar con el trabajo, yo creo que no perder las conexiones, ¿no? Yo creo que todas las personas que estamos aquí tenemos esa conexión con Óscar. De hecho, yo a muchas os conozco gracias a Óscar, ¿no? Y creo que eso va a quedar. O sea, que para mí es muy importante las conexiones que él ha ido construyendo y la red tan potente, ¿no? Que ha creado en Huelva dentro del mundo de lo social. O sea, que eso yo creo que no se va a pagar nunca. Yo creo que lo que hay es que seguir luchando, básicamente. No son buenos tiempos para pensar en el otro. Hablábamos mucho últimamente, enredándonos con cosas cada vez más, pero yo estaba enredado especialmente con el pensamiento crítico y en esa sigo, ¿no? Yo creo que hay que luchar y el legado de Óscar es la reflexión y la lucha y la valentía, como dije antes, pero la valentía no es osadía ni temeridad. La valentía es arrojo pensando, reflexionando, no comprando marcos sin haberlo meditado, sin haberlo reflexionado. Y en el encuentro con el otro es esencial. La mano tendida de Óscar es esencial, es lo que habéis dicho todos, ¿no? Volver a encontrarnos con el otro en el formato que sea, porque si es presencial para mí mucho mejor, pero si no puede ser en el formato que sea, la mano tendida y la lucha por pensar en los demás, especialmente si esos demás, esos otros, no están en situación favorable. Ese para mí sería el legado. Pues para mí, realmente... O sea, evidentemente el trabajo que ha hecho Óscar durante toda su vida se ve aquí y es haber tejido una red de relaciones, de contacto, de apoyo, de implicación, de un montón de cosas súper positivas, pero mucho me temo que cuando nosotros pasemos a otra fase nos iremos desconectando, ¿no? Inevitablemente. Entonces, tal y como están los tiempos, creo que debemos redoblar el esfuerzo para que quien venga detrás no se va a acordar de Óscar Toro, ni de nadie de nosotros que estemos aquí, pero el valor de lo que ha hecho, yo no tengo muy claro cómo hace que continúe, ¿no? Porque al final no todos tenemos esa misma energía o esa misma capacidad de conexión, ¿no? Y es verdad que Óscar estaba en una cosa y estaba en 20 y te llamaba y tal, y lo llamabas y esto, y siempre son personas... ¿qué término habías dicho tú? Catalizadoras o aglutinadoras o algo así, ¿no? Y como esas personas hay pocas. Entonces, de esas aparecen de vez en cuando y funciona, pero como no aparecen siempre, creo que hay que inventar una fórmula. Porque la gente que viene, el otro día tuve la oportunidad de dar un taller en la Loyola de Sevilla, y claro, eran gente muy joven. Y, ostras, me quedé totalmente alucinado de que no eran capaces, era con la Fundación Interred, y entonces, bueno, pues era de narrativas audiovisuales aplicada al cambio social. Pues la gente joven, había un nutrido grupo de gente, aunque, bueno, pues tienen de un sector específico, pero del ámbito de la comunicación, y no compartían un contenido que tuviera cualquier tipo de implicación social o crítica social porque repercutía en su imagen digital o lo que sea. Entonces, claro, yo decía, hostia, es que esto es lo que viene, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a una situación en la que son gente de comunicación? Entonces, a día de hoy creo que hay mucho trabajo que hacer para que eso hay que revertirlo de algún modo, ¿no? Y Óscar estaba en eso, pero es que ya no está. Entonces, ¿quién coge el testigo y quién alimenta de nuevo esa red, ¿no? Pues bueno, pues creo que lo tenemos que hacer entre toda la gente y no olvidarnos, vamos.
Bueno, voy ahora también a abrir un pequeño turno para el público, si alguien tiene alguna reflexión, algo que comunicar. Venga, Hipólito, por ejemplo, que lo conozco más y luego... Mira, no me gusta dar palabras. Con vuestro permiso me pongo aquí. Yo soy el presidente del Colegio de Periodistas de Guadalupe, me había presentado. Por cierto, quiero dar la enhorabuena y las felicitaciones a Ateneo Huelva, María Claus, porque es maravilloso lo que estáis haciendo en la memoria de nuestros compañeros. Y nuestra más sincera enhorabuena desde el Colegio de Periodistas. Yo quería compartir con vosotros dos cuestiones al hilo de lo que ha hecho María por los cursos de la UNIA, y es que una de ellas me reconcome las entrañas desde hace meses. Ese curso del que hablaba, María sabe bien que Óscar había pedido apoyo a la Asociación de la Prensa y al Colegio de Periodistas. Lo recuerdo como si fuera ayer, como Maripaz me coge a Óscar ahí en la entrega del premio, del último premio del Colegio de Periodistas, y me dice: Hipólito, ven, que Óscar quiere comentar un proyecto que tiene entre manos. Y es ese proyecto. No recuerdo muy bien el título, Maripaz, me corrige si me equivoco. La ética del periodismo en los tiempos de Trump, algo de suena. O sea, podéis imaginar con ese título lo que ya planeaba. Total, que yo le comenté: venga, ¿cuándo empezamos? Me dice: espérate, que tengo un viaje a Madrid, a la vuelta lo vemos con tranquilidad, ¿no? El proyecto me lo envió por correo electrónico, montado en el tren, y comentándome que el lunes ya lo cerrábamos y hablábamos de la colaboración. Y el lunes nunca llegó María. Por eso a ti y a todos vuestros compañeros quiero pedir perdón, porque teníamos que haber tenido los años suficientes como para haber cogido ese proyecto y haberlo presentado este verano en la UNIA. Perdóname, María, yo no estuve a la altura. Fue tan terrible el mazazo que nos dio esta vida que no supe cómo reaccionar. Te pido perdón, pero de aquí mi compromiso de que ese curso va a salir adelante el verano que viene. Te lo garantizo con el apoyo de todos. Para terminar, aprovechando que está la presidenta de la Asociación de la Prensa aquí también, presidenta, yo creo que es el mejor momento aquí entre los amigos de María y de Óscar para adelantar también que sabéis que la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas tienen dos premios que son los más importantes, que se dan a los periodistas que se reconocen por su labor, sobre todo humanitaria dentro del periodismo, que son el Ángel Serradilla y el periodista de buena tinta, y acordamos en el seno de nuestra junta directiva concedérselo a título póstumo a María y a Óscar, los dos a la vez en un acto institucional que vamos a hacer los dos a la vez. Yo creo que es el momento más oportuno y idóneo para compartirlo con todos vosotros, vuestros amigos, de que ese homenaje se disfrutará desde la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas a nuestros compañeros en el mes de octubre. Nada más, muchas gracias. Otro aplauso. Bueno, a mí se me apetece comentar brevemente, bueno, que identifico prácticamente con el 100% del perfil que habéis trazado en la mesa sobre Óscar. Yo tuve la oportunidad de conocer a Óscar desde hace ya varios años. Yo me dedico a la gestión universitaria, trabajo con María del Mar, que también está aquí. Y bueno, es una persona de la que guardo un grandísimo recuerdo, una persona tremendamente empática, una persona que tenía sus carencias en el tema de la jerga universitaria que utilizamos, confirmando que María evidentemente me tocó gestionar y cogestionar los proyectos y bueno, le ayudamos bastante, ¿no? Porque además sabíamos hasta dónde podía llegar y procuramos adelantarlo. Pero siempre se dejaba llevar y asesorar de una manera muy obediente. Y bueno, y guardaré siempre un grandísimo recuerdo de Óscar. Sí. ¿Había alguna palabra más, no? Sí. Bueno, yo soy Romina, soy profesora en la Universidad de Huelva y bueno, están aquí compañeros míos que entre
trabajan junto conmigo en el modelo de Naciones Unidas de la universidad. Óscar pues le tenía muchísimo cariño a este proyecto y bueno, nos impulsó mucho con lo que él podía, ¿no? Pero sobre todo eso, compartir con nosotros el amor por lo que hacíamos y sobre todo la idea de impulsar a las jóvenes y a los jóvenes a seguir creyendo, ¿no?, en la cooperación internacional, en el ayudar al otro, en el mirar al mundo y saber que podían y que debían hacer algo para transformarlo, para hacerlo mejor para todos, ¿no? Entonces, bueno, hablando del legado perdón que me emociono, del legado que dejó Óscar con los chicos y las chicas que son parte de la organización, pues este año quisimos inaugurar el premio Óscar Toro para los estudiantes del modelo de Naciones Unidas que representan los valores de Óscar, ¿no?, de cooperación, de entrega, de esfuerzo por el otro y de creer en un mundo mejor. Entonces, a partir de este año empezamos a dar ese premio y anualmente en nuestra universidad se va a reconocer a esos valores con el nombre de Óscar. Óscar, yo creo que es la encarnación de la palabra cooperación, quien le dio sentido, que le dio cuerpo y alma, y también le dio sentido, le dio sangre a esa Agenda 2030 de la que hablaba antes Concha, y por ejemplo a ese ODS 17 del que hablaba Lale, que es el gran olvidado, pero al que él supo ponerle todo el sentido del mundo con iniciativas como Huelva en Red, que hoy en día tenéis que saber que es la única coordinadora a nivel casi diría estatal que tiene en cuenta ese carácter multiactor y por ello está siendo admirada por el resto de coordinadoras y está siendo un referente, ha hecho de esta coordinadora mujerense un referente en Andalucía y en España. Eso va a quedar, ya que hablaba de delegado, y sobre todo quedará su humanidad. Yo antes he estado presente en la mesa de María, a la que no conocía tanto como ahora, porque ahora llevo conociendo desde hace más de 20 años, como pobreza cero, y después, pues, más interesante a través de Huelva Beca, y aquí compañeros como Pedro, Morales. Y recuerdo que en una reunión que tuvimos con Diputación, por ahí está en Javi, pues él se llevó un regalo para nosotros que ahora pues preside por decirlo de alguna manera, no es la palabra, no lo presidir, pero está presente en nuestra mesa de comedor siempre, que es una foto de María, que se llama María, con unos niños y unas niñas en su comedor, en su humilde comedor, y que él nos vino a regalar en aquella reunión que tuvimos en Diputación. Y siempre es emocionante y cuando vemos a esos niños, vemos a María y vemos al regalo que Óscar nos hizo de María. No sé si nos da tiempo una última reflexión o tenemos que terminar. Antonio, ¿quieres hablar tú? Venga, Antonio. Bueno, yo a Óscar lo conocía, no que lo conocía, menos lo trataba menos que a María. Lo conocía, era el marido de María, era muy buena gente. En mi pueblo diría que era muy buena gente. Por eso estaban los dos juntos. Los dos eran muy buena gente. Pero es una especie como de anécdota. Hablando del compromiso político, no sé qué, tú lo has hablado. Pues yo fui en la lista con él a las elecciones, creo que fue en el 2010 o algo así. 2011, ¿no? En mi gran cambio de día. Él salió, yo no salí porque yo iba al 13, yo no salí, él salió. No se pudo gobernar, pero él iba. Bueno, y yo lo
día, hombre, Oscar, ¿qué pasa? No sé, las cosas, uniéndolo también con lo de amiga, que hablabais por ahí, o amiga, porque a mí era otra cosa la que me decía. Hay un día, al principio no creíamos ni nada, porque ¿qué pasa, Antonio? ¿Cuánto? Pero hubo una foto que se hacía como así de la candidatura en el muelle del Tinto, o no sé cuánto, y ese día, como aquello era ya más político, pues más cerca, mire, hola, ¿qué pasa, compañero? Y yo que huyo mucho de esa palabra que se ha convertido en muletilla, esa palabra tan importante pero que se ha convertido en muletilla, y siempre me ha dado tanto coraje, y nunca he escuchado yo creo que a ningún político, ni antes ni después de lo que os voy a contar, que supiera realmente lo que significa compañero, pues yo me sirvió mucho compañero. Digo, ¿tú sabes lo que significa compañero? Dice, ¿aquel con quien se comparte el pan? Digo, vale. Que tiene que ver también con el trabajo que él hacía y con la labor que él hacía. Y él cuando me veía, siempre con retintín me decía, ¿qué pasa, compañero? Así que eso es lo... Una reflexión final para cada uno, ¿no? Venga. Vamos a acabar con una reflexión. Si te parece, empezamos esta vez al revés, Juanjo. Muy bien. No sé, me has cogido un frío. Estaba escuchando. Pues bueno, yo creo que aquí se ha dicho mucho, pero es imposible decir todo, ¿no? Entonces, a mí me pasa una cosa, y yo creo que os pasa a casi todo el mundo, que como que no nos hacemos la idea, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, es como si dijera, ostras, tengo ganas de ir a su casa y que esté allí, ¿no? Y eso no va a pasar, evidentemente, pero sí me acuerdo todos los días, ¿no? Y tengo una fotito suya en el escritorio del ordenador, ¿no? De esto, el ordenador todo, con carpetitas y tal, y hay una fotito suya, y entonces en momentos en los que necesito recuperar o recobrar cierta energía o ciertos valores que me aportaba el saber que había personas como Óscar, es decir, no como amigo, sino como persona, que hay personas así en la sociedad, pincho la foto, se amplía y la observo un par de segunditos. Yo tenía una lista de cabrones que se podían haber muerto antes de... Pero... ya está, estas cosas pasan. Pues el legado es continuar, efectivamente, lo habéis dicho, el legado es continuar. Creo que hay que continuar con ilusión, con ganas, y hay que luchar, yo sigo la palabra luchar, sobre todo en estos tiempos, donde los revolucionarios efectivamente es lo que hacía Óscar, ¿no? Que es tender puentes y unir gente. Entonces, para mí el legado es continuar y luchar por una sociedad más justa, por una sociedad menos desigual, y creo que ese para mí es el mejor homenaje, ¿no? Siempre desde la reflexión, desde la valentía y desde el pensamiento crítico. Bueno, me acuerdo de la última cerveza que me tomé con él, que hablamos de qué íbamos a hacer cuando nos jubiláramos. Y evidentemente pues teníamos sueños y siempre estaba vinculado, ¿no? Pues con todo esto que estamos hablando. Así que mi reflexión es que yo sé que todas las personas, ¿no?, que estamos aquí, ¿no?, y que hemos vibrado con Óscar, ¿no?, y con sus valores y con su filosofía de vida, que sigamos, ¿no?, luchando por nuestros sueños como a él le gustaría, con esa cervecita. Bueno, yo quiero dar las gracias por su vida, ¿no? Y esta mañana la reflexión que hacía, ¿no?
pues evidentemente, o sea, lo seguiremos echando de menos en muchas ocasiones, ¿no? Pero creo que hemos sido muy agradecidos, ¿no? Por su vida y por la de María, ¿no? Es decir, por su legado, por su forma de estar en el mundo, por haber tenido la suerte de compartir tanto tiempo, tantos proyectos, ¿no? De compartir la vida, ¿no? Ellos compartían la vida, ¿no? Se compartían ellos, ¿no? Entonces yo quiero despedirme pues desde el agradecido recuerdo, ¿no? Y con agradecimiento por la vida de Óscar y por la vida de María, ¿no? Desde ahí es de donde me quiero despedir. Ahora que, la verdad es que después de lo que han dicho, complicado, pero ahora que está de moda la inteligencia artificial, voy a olvidarla y voy a sacar al corazón humano. Y después de lo que he escuchado aquí durante toda la tarde, si me dejáis expresar un refrán que dice: detrás de una gran mujer hay un gran hombre, y también detrás de un gran hombre hay una gran mujer, le doy a mi corazón y digo: detrás de una familia de cooperación en Huelva siempre, siempre, siempre van a seguir una gran mujer y un gran hombre. Bueno, pues lo dejamos aquí si os parece. Yo creo que ha sido 2 mesas muy interesantes y sobre todo muy de homenaje, en el que hemos tenido tanto lágrimas como sonrisas, que era al final un poco lo que esperábamos, y que ha servido un poco para repasar la vida de esas 2 grandes personas que se nos han ido, ¿no? Muchísimas gracias de corazón al Ateneo de Huelva María Claus por organizar estas jornadas que son maravillosas. Y nada, seguiremos recordando tanto a Óscar como a María muchas veces. Muchísimas gracias a todos.